buenas noches, bienvenidos a 678, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo han pasado? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Buen fin de semana? Me alegro. Hoy está con nosotros para compartir el programa el jefe de gabinete de ministros, Juan Manuel Abalmerino. Hola, Juan Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Dicen, no habló la presidenta, y no habló porque suspendió los actos por el duelo. O sea, entonces, es culpable por no haber hablado. ¿Qué está diciendo? Yo creo que fue una maniobra y creo que los tuits que me mostraron ustedes tienen mucho que ver, como apuntar a los desinformados. Entonces terminé instalando que ella no había hablado, aunque lo había hecho, que no había estado presente, aunque había estado presente, aunque había seguido personalmente. Digo, en mi caso, me acuerdo el día siguiente, cuando algunas víctimas, algunos de las personas de desarrollo social, empezaban a preguntarnos si no podía haber quedado un cuerpo dentro del micro, y yo, dentro del tren, y yo directamente lo llamé al ministro de Justicia, que es el que tiene el contacto directo con el juez, para que le volviera a preguntar al juez si podía nuevamente decirnos que no había ningún cuerpo de dentro. Le volvió a preguntar al ministro, le informó a la presidenta que el juez está diciendo que nuevamente no había ningún cuerpo. Lo mismo hizo la ministra de Desarrollo Social. Se siguió haciendo desde ambas áreas, salud y desarrollo social, el acompañamiento a las víctimas, porque, digo, ahí se lo veía lo de Macri, sin entrar en juicio de valor. No es el estilo que tenemos y no es el estilo que queremos correcto, ni aprovecharnos, ni salir a hablar, ni salir a tirar responsabilidades. Se nos complica incluso para hablarlo acá, porque nosotros estamos acostumbrados desde hace unos años a mostrar diferentes operaciones de prensa, incluso la mayoría de las veces intentos de imponer una agenda que no tiene ancla en la realidad. Este caso es completamente distinto, porque es la realidad la que nos cae como un mazazo en la cabeza. Entonces, el trabajo es más complicado porque hay que separar, desmalezar la escena de toda la utilización política que se trata de hacer. Pero yo me preguntaba, cuando empezamos con este informe, que es la politización de las muertes, si no hubiese sido mejor empezar por el siguiente, porque hablar o empezar a hablar de la evidente politización de las muertes, que por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo, y además es obvio que hay gente que lo único que quiere es pudrirla a como dé lugar, incluso utilizando una tragedia como esta. Pero lo cierto es que de ninguna manera podemos hablar de la politización de esto sin hacernos cargo de que lo que pasó, pasó. Y yo creo que más allá de lo que diga Tenenbaum, que por cierto no me importa lo que piense, yo prestaba atención recién a la expresión en la que lo dice, ¿no? Hay un silencio que crece minuto a minuto. El minuto a minuto es el minuto televisivo. Y la política tiene otros tiempos. Y yo me imagino, no sé, no tengo información, que cuando hable la presidenta sobre este tema, dirá o anunciará esos cambios que me parece que este accidente puso de manifiesto que son necesarios. ¿Hay algo en ese sentido, Juan Manuel, digamos, de preparación de algún tipo de anuncio en función de modificar algo de la política ferroviaria? Nosotros creo que una y otra vez a lo largo de estos procesos, en sus 8 años, se ha visto que nunca, digamos, utilizamos lo urgente para cambiar una política. Yo creo que con este tema, con el tema concreto de toda la política de transporte y la política ferroviaria, se viene trabajando en una dirección. Obviamente estos hechos van a ser acrecentar determinadas cuestiones y obviamente lo que tenemos que hacer es esperar que justamente la pericia judicial nos diga, no para tirar a alguien por la ventana más rápido, no, porque las vidas que se perdieron, digamos. El tren, como el caballo y la diligencia y la carreta representaba en una civilización, un arquetipo, un estereotipo, un ícono, el tren en la civilización contemporánea, en los últimos 100 o 150 años, significa precisamente lo que significaba el caballo. El tren es lo que conduce de un destino a otro, lo que lleva y trae. Entonces, esta nostalgia, esta sublimación que se tiene sobre el tren, es lo que crea también una fuerte reacción frente a lo que ocurre con los ferrocarriles. Curiosamente se fueron desmantelados, se sabe. Y también es cierto que, ¿cuál es la magnitud de una catástrofe? ¿Es igual la muerte de 50 personas que una guerra? ¿Cuál es? ¿Desde qué umbral? Y esto que digo yo sé que no es... Estoy tratando de pensar como un entomólogo y no como un tipo apasionado. Acuérdense hace poco tiempo que casi prácticamente no circulaban muchos servicios de trenes. O sea, un sistema absolutamente caotizado, en pleno caos, que se empezó a arreglar así o intentar manejar al principio, hasta que se tomó una definición de empezar a dar cambios
como es esta ley que se aprobó, más lo de la tarjeta SUBE. Un proceso que está en marcha ahora. Porque digo, dice que me hago cargo. Yo estaba esperando quizás que hablara. Y le digo, bueno, ¿por qué? Porque en el fondo también pensaba, como decía Juan, bueno, ¿y qué espero que diga? Entonces, por un lado quiero que hable y a su vez, ¿qué estoy esperando? ¿Qué puede decir? Si sale a la noche, ¿qué puede decir, pobre? Digamos, no hay nada que decir. Finalmente, a veces uno termina esperando una madre. Como decir, la madre no puede solucionar nada, pero quizás habla, ¿no? Pero digo, y la gran paradoja es que, digo, tipos como Tenenbaum, digamos, paladines del republicanismo y la institucionalidad y contra el populismo emotivo, etcétera, etcétera, le están reclamando una mamá. Además que el psicoanalista, ¿no? Pero eso, están buscando una madre. Esos trenes, ese tren, se llenó de trabajadores por este proyecto. La matriz con la cual esos trenes funcionan como funcionan es la misma, exactamente la misma, por lo cual hay grupos monopólicos de comunicación. Ellos fueron socios y son partes del poder permanente. El lugar preocupante o que nos mantiene a muchos ansiosos es terminar de saber si en materia de trenes no tenemos un Estado bobo, porque venimos peleando hace muchos años para no tener un Estado bobo, que es por lo que sí pelean los buitres. Los informes de la auditoría se hacen a partir de los informes que hace el gobierno, los informes que hace la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, las penalidades aplicadas por la Comisión a esta empresa, como se aplica a todas las demás empresas. Acá están las que se hicieron en los últimos años. El último año fue el que más penalidades y más multas que se le puso a la empresa. Obviamente que las empresas después giran esas penalidades, pero esas son las mismas penalidades que son las deducciones que tiene el Estado, a percibir a un concesionario, a percibir a alguien, como ocurre vinculando con el tema que hablábamos antes, con el tema de Clarín, cuando no cumple la ley. El tema minería, YPF y el tema de los ferrocarriles, que son tres cosas del día de hoy, ¿no es como el paquete completo? En el sentido de que, está bien, entiendo que en la cuestión de la gestión uno se ocupa de los ferrocarriles y de las cuestiones de la minería, del YPF, como en casos diferentes, pero ¿no es como un proceso que debería ir para ahí, para agarrar ese tipo de situación como de cuajo? No sé. Un país en el cual podríamos ver a un maquinista diciendo no tengo freno y los que lo seguí, o sea que el maquinista era un suicida, los otros eran locos, una manda de locos que manejan trenes como si fueran, se quieren presentar una especie de país que es absolutamente desquiciado. No, hasta cuesta en la racionalidad pensar alguien que no tiene freno de algo, no tengo freno, bueno, sigue igual, le dicen los demás, él es suicida, esos son todos suicidas. Es obviamente un invento que ni lo dijo, donde se sabe, no estaba en la grabación, no lo dijo el maquinista. Creo que es esta idea de mostrar que está todo muy mal y que es todo un desastre y seguir apostando a esto y a que todo esto termina simplemente siendo utilizado con esta intencionalidad que hablábamos antes. Es importante, lamentablemente hoy por hoy es garantías, que en esto no lo hay, porque son medios de transporte. Es lo único importante, trabajar. Lo importante es trabajar y que el gobierno haga algún tipo de autocrítica, me parece, como para que no puedo, si falló en algo, en qué falló y buscar en qué se falló y quiénes fueron los que fallaron para que no vuelva a pasar. Es seguir trabajando en los controles, seguir revisando por eso, en base a lo que pasó, saber cuál es el problema. Si es un problema de una naturaleza, si es un problema de otra naturaleza, sea el que sea. Nuestra tarea es trabajar para que esto no se repita y para mejorar el servicio que, como vos bien decías, los que veíamos todo y los que nos daba eso también son los que están justamente vienen a trabajar por este modelo, digamos, somos nosotros, los que están en ese tren somos nosotros, los que hablan no son ellos, digamos, muchos de los que escriben de eso nunca en su vida sabrán a dónde va el Sarmiento, porque no es el tren que va para el norte, ni si va en ese tren, digo, somos sin ninguna duda el Estado, que es finalmente el responsable de la población y justamente del servicio, del transporte, que sea parte querellante de esto, es una medida absolutamente lógica y tiene que ver con una definición muy clara de que, como en todos los planos, pero como hay tantos que hablan, que quede muy claro que acá vamos a fondo y como en todos los planos vamos a ir a fondo, cueste lo que cueste y haga falta lo que haga falta hacer, ¿no? Esto demora, no hay un tratamiento de shock, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que fue un tratamiento de shock que permitió rápidamente hacerse de ese capital en beneficio de los jubilados. En este caso, la confianza en el gobierno se ha perdido por la sobremagnitud que se le ha dado a esta tragedia, y lo digo adrede, lo de sobremagnitud que se le ha dado a esta tragedia. ¿Ha perdido la confianza? ¿Cuánto ha perdido la confianza? ¿Le va a costar meses recuperarla? ¿Va a perder la confianza mucho peor que lo que ocurrió con el conflicto del campo? Son preguntas aparentemente psicológicas, pero que son más importantes que la determinación judicial, tal cual decía ella que... Y con lo que vos decís,
Yo francamente no lo creo, porque justamente la definición y la confianza que uno tiene en un proyecto político tiene que ver con un rumbo que uno toma. Acá nadie prometió que votándonos a nosotros íbamos a un mundo maravilloso en el cual iba a haber más accidentes, tragedias o cualquier tipo de estas cuestiones. Unas riquezas creo que siempre fue este proyecto, y creo que tanto Néstor como Cristina lo dijeron una y otra vez, justamente la pluralidad de visiones y la integración de distintas miradas que son las que enriquecen una cosa, ¿no? Cuando algo se cierra, se enfría, se hace monolítico, pierde todo sentido, ¿no? Más Estado es capacidad de control, mayor capacidad de controlar las cuestiones. De todo esto hablamos cuando hablamos de reconstruir un Estado, ¿no? Muy bien, señores, ya nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Vamos a saludar al jefe de gabinete. Muchas gracias, Juan Manuel Abal Medina, por haber venido. Ha sido un gusto. Esperemos haber respondido una parte de lo que está pasando, al menos. Estimados colegas, muchas